Si el paciente sobrevivió a un infarto agudo de miocardio, tuvo un evento isquémico antes de que tenga. Si el paciente tiene enfermedad coronaria, tiene que hacer actividad física. ¿Qué actividad física? Eso va a depender, obviamente, de la clase funcional con la que se encuentra, porque no va a ser lo mismo que tenga una angina estable a una inestable. Y si es que es una estable, no va a ser lo mismo si es que la precordalgia ocurre con grandes esfuerzos o con pequeños esfuerzos, ¿verdad? No va a ser lo mismo. Y por lo tanto, la actividad física va a estar gradada en base de esto. De una manera similar ocurre en el paciente con falla cardíaca. El paciente con falla cardíaca está hemodinámicamente estable. El paciente con falla cardíaca tiene una disnea de origen cardíaco a leves esfuerzos, a grandes esfuerzos. En base a eso calibras la actividad física. Y en la prevención secundaria del infarto de miocardio, una cuestión parecida. Va a depender de cómo quedó el grado de insuficiencia. Un paciente que se infarta queda en insuficiencia en algún grado. ¿Qué respecto a la actividad sexual? La puede tener. No el paciente que sobrevivió al infarto durante la primera semana de los primeros 30 días, no, porque se puede volver a reinfartar tempranamente. El paciente que se sobrevive al infarto, la primera semana tiene un enorme riesgo de reinfartarse mientras está todavía en unidades coronarias. Luego tiene un riesgo alto, muy alto, mientras está a los 30 días de hospitalización después de la unidad de coronarias. Y después mantiene un riesgo alto durante el primer año posinfarto. Después va bajando en el tiempo el riesgo de reinfarto. Y depende también de qué grado de oclusión, el número de coronarias ocluidas, del parámetro de calificación global de cardiovascular. Esos son aspectos de clínica que no alcanzamos a ver esos detalles porque insisten categorizaciones. Eso no alcanzamos a ver en fármaco, para eso está medicina interna. Pero, ¿qué le puedes decir al paciente que sobrevivió al infarto de miocardio o el que tiene enfermedad isquémica? ¿Puede tener sexo? Claro que puede tener sexo, pero mejor en su casa. Porque si se infarta en el motel y con alguien ajeno, qué vergüenza, ¿no? O sea, ese es el problema. Eso es y lo dices con esas palabras, porque el paciente te va a preguntar, ¿y puedo tener el sexo? Claro que puede tener, pero en su casa. En su casa. ¿Vale, David? Ya, listo. Gracias, Doc. Ok. Depende de la condición clínica del paciente, todas esas cosas. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Doc, yo una pregunta. Cuando un paciente presenta una presión sistólica súper elevada y una presión diastólica, en cambio, muy baja, ¿cuál sería el fármaco de elección? Tomando en cuenta que no es una hipertensión sistólica aislada. No, pues me estás diciendo que tiene una presión sistólica muy elevada y una diastólica baja. Es una Pero en la hipertensión sistólica aislada, la presión diastólica no o sea, no está muy baja los valores, o sí también hay esa posibilidad. Eso podría ocurrir, es muy raro que ocurra, pero podría ocurrir sobre todo si es que hay factores que condicionan una presión diferencial elevada. Presión diferencial es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Supongamos que el paciente posee de entrada un mal, endógenamente, un mal tono de tipo adrenérgico. Eso significa que tiene tendencia a hipotensión y tiene tendencia, por ejemplo, a tener menos respuesta en metarteriolas, al tono endógeno. ¿Okay? Entonces, aunque es difícil, podría darse el caso, pero entonces, como no necesita, ya hay, si es que hubiera esto, una enorme presión arterial diferencial que provocara que la diastólica realmente estuviera caída, es que tiene que estar básicamente bastante cercana a lo normal para que puedas decir que es hipertenso arterial sistólico aislado. ¿Okay? Porque significa eso solamente es el componente sistólico. Obviamente que ahí, ya lo verán en cardio, hay que llegar a determinar el origen de esa hipertensión arterial sistólica aislada. Y si es que no es con un componente netamente estructural y responde exclusivamente a situaciones de los otra serie de factores relacionados con gasto cardíaco, y no solamente frecuencia y volumen sistólico, sino con estructura de miocardio, por ejemplo, una de las opciones es trabajar con fármacos tipo bloqueador de beta-adrenérgico o tipo bloqueador de canales de calcio, porque van a tener un efecto principalmente central antes que periférico. Es que no te conviene a ese paciente vasodilatarle más. Si tú le vasodilatas, no le vas a bajar la presión sistólica. ¿Sí? Hay que mirar qué tiene, o sea, hay, como se le llama, una presión arterial diferencial tan grande, chúsale, ¿no será que tiene por ahí un aneurisma inicial en aorta o ya bien establecido? Eso ya es otra historia, ¿no? O sea, eso, insisto, ese tipo de detalles finos
Para eso está medicina interna, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces continuamos con la materia. Sigamos, pues. Quiero que estén atentos a la pantalla porque lo que voy a mostrar es unas gráficas para poder explicar los conceptos que de entrada se encuentran en el texto. El día de hoy nos vamos con el tema ya de inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, ¿ok? Y yo creo que haré el cierre de lo que son los principales fármacos antihipertensivos ya y comenzaremos posiblemente el siguiente tema. Entonces, más bien atentos a la pantalla. Lo que voy a estar es explicando esquemas para que puedan ir siguiendo el curso de lo mismo. ¿Okay? ¿Y esta cosa por qué no me deja grabar? Ya. Bien. En la mecánica de regulación de la presión arterial en fisiología, ustedes vieron que tenemos el sistema de regulación rápida a corto plazo, que está basado en el sistema adrenérgico, y el sistema de regulación a largo plazo, que está basado en todo el circuito de renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Cuando tenemos netamente una caída de la presión arterial, la descarga rápida del centro vasomotor a través de nervios adrenérgicos lleva obviamente a que el receptor bloqueador, el receptor beta adrenérgico aumente gasto cardíaco por aumento de la frecuencia. Y obviamente a nivel de metaarteriolas y arteriolas, el alfa-1 lleva a vasoconstricción. Pero a largo plazo, como teníamos una caída en el filtrado glomerular y llegaba menos cantidad de sodio a mácula densa, se activaba el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, donde la renina descompone, biotransforma al angiotensinógeno, lo fracciona, lo rompe, dejando un residuo que es la angiotensina 1, la cual a su vez después es bioconvertida por una dipeptidilcarboxipeptidasa, que realmente es, en este caso de todas las cininasas que existen, conocida como enzima conversora de angiotensina, por lo que da el origen a la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 provoca vasoconstricción, pero simultáneamente estimula la secreción de aldosterona, una aldosterona que aumenta la recaptación de líquidos. ¿A través de qué? De la recaptura de sodio. Eso aumenta el retorno venoso y ese aumento del volumen sanguíneo, ese aumento de la precarga va también a aumentar el gasto cardíaco, mejorando la presión arterial. Este es el circuito que está a lo largo explicado de 2 o 3 capítulos en el texto de Fisiología de Guyton, por ejemplo. Tener en cuenta que hay entonces varios estímulos para la liberación de la renina. Se libera renina, por ejemplo, por estímulo beta adrenérgico también. Se libera renina por estímulo de las propias prostaglandinas que han vasodilatado la arteriola aferente. ¿Por qué van a favorecer la liberación? ¿Por qué se han aumentado la dilatación de la arteriola aferente a través de prostaglandinas? Porque había una disminución del filtrado glomerular. Eso es lo que siente el riñón y por eso aumenta el filtrado con aumento del flujo sanguíneo hacia ese nivel. Y simultáneamente va a querer liberar renina para que con la angiotensina 2 haya vasoconstricción en la arteriola eferente y aumente la presión. Esto que estaba mencionándose es este esquema muy simple que alguna vez lo vieron en fisiología, ¿no? La arteriola aferente, el glomérulo y la arteriola eferente. Si disminuye el filtrado glomerular, para aumentar el filtrado tienes que provocar o aquí contraer o aquí dilatar. Y el cuerpo intenta hacer ambas cosas. Al dilatar llega más sangre y sale menos al estar contraída la eferente. Por lo tanto, aumenta la presión dentro del glomérulo. Y eso lleva a un aumento del filtrado glomerular. Así que, claro, la caída de la perfusión renal
estimula obviamente la liberación de renina porque ha caído el filtrado glomerular. Y esta renina, insistimos, va a terminar rompiendo angiotensinógeno hacia angiotensina 1 para que la ECA lo haga angiotensina 2. Aquí encontramos un blanco de acción farmacológica para luego romper el círculo vicioso que se puede armar en este circuito a través de inhibidores de la enzima conversora de angiotensina. Tener en cuenta que después la angiotensina 2 va a actuar sobre receptores de angiotensina tipo 1. Y estos receptores se encuentran a su vez en distintos lugares. Ya acabamos de mencionar uno, en la arteriola eferente de los glomérulos. Pero también tenemos receptores de tipo 1 para angiotensina 2, justamente a nivel de lo que va a ser la propia corteza de las suprarrenales, por eso es que ahí se puede secretar aldosterona. Tenemos receptores a nivel de los túbulos renales, por eso está en que la propia angiotensina estimula la resorción de sodio. Tenemos receptores en arteriolas y metaarteriolas y de esa manera favorece una vasoconstricción directa. Tenemos receptores a nivel de lo que son los ganglios paravertebrales noradrenérgicos y favorecen la liberación de noradrenalina. Y a nivel del corazón, acordarnos que a nivel del corazón tenemos receptores de angiotensina 2 y que aquí van a mediar netamente dos situaciones destinadas a aumentar el número de fibras y que obviamente se vuelva más grueso el músculo cardíaco. Esto es importantísimo. Por favor, aquí tener muy en cuenta esto. La angiotensina 2 actúa en receptores para angiotensina y hay varios subtipos. El subtipo principal al cual nos estamos refiriendo es el 1. Por eso está en que los fármacos que actúen bloqueando aquí a la angiotensina 2, bien se pueden llamar antagonistas del receptor de angiotensina 2 o también se pueden llamar bloqueadores AT1, bloqueadores AT1, lo mismo que hablaríamos de bloqueadores H2 cuando estemos en estómago, porque se refieren al receptor específico. Ojo con esto también, esto es importantísimo que ustedes se sepan de memoria los distintos efectos de angiotensina 2. Vamos a mirar. La angiotensina 2, ¿ok? Vamos por el lado más simple por el cual se le reconoce que es el asunto de aumento de las resistencias periféricas. Vuelvo a insistir en esto. Este aumento va a llevar a un aumento de la presión arterial. ¿Okay? ¿Cómo lo hace? Bueno, primero porque actúa directamente en el músculo liso vascular y provoca vasoconstricción. Segundo, porque hemos dicho que a nivel de lo que puede ser el sistema nervioso periférico en los ganglios paravertebrales, así como a nivel de la médula adrenal, favorece la liberación de noradrenalina en el uno, de adrenalina en el otro. Y estas van a ir a actuar, obviamente, en receptores alfa 1, que también aumenta resistencia periférica. Lo segundo, va a favorecer que se retenga agua y sodio. Con eso va a determinar un aumento del líquido extracelular que lleva a un aumento del volumen circulante sanguíneo, que lleva a un aumento del retorno venoso. ¿Cómo logra aumentar todo este líquido? Reabsorbiendo más agua y sodio. ¿Cómo reabsorbe más agua y sodio? A través de algunas rutas. Directamente puede hacerlo ella, estimulando los túbulos renales para que se recupere más sodio, así como también a nivel del intestino, favoreciendo vasoconstricciones que median más recaptura de agua y sodio. El papel más importante a largo plazo es que a nivel de la corteza secreta aldosterona para que la aldosterona participe en la resorción de sodio y agua. Y adicionalmente, tiene papel también dentro de lo que puede ser el sistema nervioso central, porque estimula el centro de la sed. Si estimula el centro de la sed, el paciente ingiere más agua, y si ingiere más agua, tiene más líquido para aumentar el volumen circulante sanguíneo. Al sistema nervioso central también favorece la liberación de vasopresina a largo plazo y sobre todo ya en situaciones muy agudas para intentar forzar más las resistencias periféricas.
Y por último, es importantísimo acordarnos del efecto sobre el corazón, porque aquí va a provocar una hipertrofia cardíaca. ¿Por qué quiere hacer una hipertrofia? A ver, pensemos. Si está aumentando las resistencias periféricas, está aumentando la postcarga. Y si es que este es un sistema de regulación a largo plazo, está tan perfectamente diseñado el organismo que de la misma manera como está aumentando la postcarga al aumentar resistencias periféricas, tiene que darle posibilidades de que el corazón pueda vencer esa mayor presión. Para vencer una mayor presión, el corazón tiene que ser más fuerte. Para ser más fuerte necesita más fibras musculares y por lo tanto favorece una hiperplasia y una hipertrofia. Esto es, si se ponen a pensar, lo que después en cardiología va a tener mucha relación cuando miren el electrocardiograma y les digan, miren cómo el voltaje está incrementado en las derivadas precordiales, porque hay un gran músculo ventricular izquierdo, está hipertrofiado y les van a decir, miren el voltaje en las precordiales, miren la R, cómo está de enorme, cómo se ha superado el voltaje mínimo necesario. Y le van a decir, ¿por qué? ¿Por qué está hipertrofiado? Ah, porque es hipertenso. ¿Pero por qué? Ah, porque siempre el paciente ha estado enfrentando más resistencias periféricas y al ser una patología crónica y al estar activado este sistema, una de las cosas que ha estado haciendo es favorecer hipertrofia cardíaca. Esto en un paciente que tiene el corazón sano no condiciona daño orgánico normalmente. ¿Por qué? Porque una vez que recuperas presión arterial, simplemente, si ya recuperaste la presión, se cortan los mecanismos de regulación. Pero en cambio, cuando entramos en una patología, recuerden ustedes que es por la persistencia de retroacciones positivas. Eso significa que en el caso de una hipertensión arterial, todo este sistema está activo permanentemente. Y al estar activo permanentemente, comienza a provocar ya daño orgánico. Y si fuera una insuficiencia cardíaca, ya hemos mencionado que este aumento de la precarga y este aumento de la poscarga van a ser lesivos para un corazón que de entrada funciona mal. Y en este caso, la hipertrofia, la hiperplasia, ya no va a tener una distribución concéntrica adecuada. Peor si es que ocurrió previamente un infarto agudo, porque cuando hay un infarto en el ventrículo izquierdo, ese tejido se vuelve luego cicatrizal con tejido de colágeno. Ya no podría hipertrofiarse de manera normal. ¿Estamos claros? ¿Hasta aquí alguna pregunta de esto? Seguimos. ¿De qué dependen todos esos efectos? Bueno, de los receptores, de dónde está el receptor AT1, porque obviamente según el tejido en el que esté va a venir el efecto. Por ejemplo, para lo que puede ser favorecer la secreción de aldosterona, el receptor AT1 está vinculado con proteína GS que aumenta el AMP cíclico. Pero en cambio, para favorecer lo que va a ser la vasoconstricción periférica, está vinculado con proteína GQ que aumentará el trifosfato inositol y el calcio libre. Pero en cambio, para favorecer la hipertrofia o una remodelación cardíaca, tiene una modulación intracelular a través justamente de regulación genómica, ¿ok? Vamos ahora sí con los fármacos. Los fármacos, los principales, van a ser justamente los que conocemos como inhibidores de la enzima conversora de angiotensina. ¿Okay? Estos inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, hay varios principios activos, es el famoso grupo de los priles. Terminan siempre en pril, estos fármacos. ¿Okay? Entonces tenemos al captopril, el enalapril, hay el ramipril, lisinopril, etcétera, etcétera. Hay varios. Los que están en la pantalla son los principales. El caso del enalapril se administra realmente de una forma inactiva. Es un profármaco
que en realidad posteriormente a nivel orgánico va a dar origen justamente al enalaprilato, que le permitirá ejercer su efecto de acción. ¿En qué consiste el mecanismo de acción de todos los IECAs? Muy simple. Inhiben a la enzima conversora de angiotensina, no hay a dónde perderse. Aquí tener en cuenta entonces lo siguiente. Inhiben a una enzima que pertenece al grupo de las quininasas, específicamente la dipeptidilcarboxipeptidasa, ¿ok? Pero entonces, si ya no tenemos la enzima, ya no hay angiotensina 2, ¿no es cierto? Muy bien. Si no hay angiotensina 2, si disminuye la angiotensina 2, van a disminuir todos los efectos que están relacionados con la misma. ¿Esto qué significa? Va a disminuir la poscarga, porque va a disminuir las resistencias periféricas, va a disminuir el efecto sobre la hiperplasia y hipertrofia cardíaca, y obviamente se va a disminuir el aumento de tono mineralocorticoide y de recuperación de sodio y agua. Esto determinaría un beneficio para el paciente, y de ahí van saliendo las indicaciones de uso. De entrada, una enorme alternativa va a ser que sirven ¿para qué? Para la hipertensión arterial. Para este caso de la hipertensión arterial, o incluso para la insuficiencia cardíaca, que también hay que bajar la resistencia periférica, ojo, tener en cuenta un segundo fenómeno que va a ocurrir. Como ya no hay la enzima dipeptidilcarboxipeptidasa, va a disminuir la angiotensina 2 y bajarán las resistencias periféricas. Perfecto. Pero verán, esta dipeptidilcarboxipeptidasa, junto con otras quininasas, rompen otro tipo de quininas, otras cininas. Y entre estas cininas está la bradicinina. ¿Alguien me recuerda qué efecto tenía sobre el vaso sanguíneo la bradicinina? Vasodilatación. Vasodilatación. Exactamente. Y entonces, cuando la enzima funcionaba, fíjate qué bien hechito el cuerpo. La enzima está funcionando y produce angiotensina 2 para que haya vasoconstricción. Y se encarga la misma enzima de destruirle a la bradicinina, que en cambio intentaba provocar vasodilatación. ¿Se dan cuenta? Ahora, estamos nosotros inhibiéndole a la enzima. Si le inhibimos a la enzima, disminuye la que provocaba vasoconstricción. ¿Y queda libre cuál? Ya no se destruye la bradicinina. Como ya no se destruye, aumenta, y esto favorece al efecto de vasodilatación. ¿Está claro aquí? Este efecto va a ser beneficioso tanto en hipertensión arterial como en la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué en la insuficiencia cardíaca? Porque, insisto, en la insuficiencia cardíaca tenemos un aumento del tono de renina, angiotensina, aldosterona por fenómeno de mala perfusión renal y de mala percepción en los vasoreceptores. Bien, hasta aquí los efectos deseados respecto a lo que es la vasodilatación. Depende mucho de bradicinina. Sin embargo, esta presencia de bradicinina, este aumento de la bradicinina, que logra hacer esa vasodilatación, y esto porque la bradicinina actúa aumentando la síntesis del óxido nítrico a nivel vascular, va a condicionar un efecto indeseado. Y es la generación de tos. Puede provocar tos. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan algo de lo que era fisiología respiratoria, tengan en cuenta que hay a nivel del intersticio alveolar los receptores J de presión. Estos receptores de presión, ¿para qué sirven? Sirven para detectar, por ejemplo, cuando tenemos edema en el intersticio, y es una forma en la cual el paciente empieza a sufrir una tos. Este estímulo es el que te provoca la tos cuando tienes consolidado el pulmón con neumonía, porque está lleno de secreciones del alveolo y también está edematizada, inflamada el intersticio, ¿ok? O en el caso de un edema pulmonar. Bueno, aquí no tenemos un edema pulmonar, pero por el hecho de la vasodilatación a nivel del intersticio de los alveolos, ese vaso sanguíneo
por la bradicinina, se pone un poco más dilatado. No hay un edema en el intersticio, pero a veces es suficiente esta dilatación para favorecer el estímulo de los receptores de presión. Tener en cuenta que en donde mayor cantidad de enzima conversora de angiotensina existe a nivel de todo el cuerpo es en el pulmón. No es el único lugar, pero ahí era la mayor cantidad. Por lo tanto, ¿en dónde también va a aumentar la cantidad de bradicinina? En esos vasos sanguíneos. Por eso la vasodilatación. Esto lleva a que se cree una tos. ¿Cómo será esa tos? ¿Seca o productiva? Seca. Va a ser una tos seca, exactamente. Bueno, esta tos puede aparecer durante los primeros 30 días de tratamiento. ¿Es necesario hacer algo con esa tos? No, calmarle al paciente es lo importante. Porque es una tosita seca que no es constante, suele ser muy episódica. Por ejemplo, la persona está tranquila y de repente son unas toses así, de este estilo. Pasa un buen rato, una hora, a la tarde, de nuevo. ¿Ok? Entonces, realmente no es necesario hacer nada. Muchos pacientes controlan esa tos, bien solamente con la tendencia de ingerir líquidos o bien con algún caramelo, alguna cuestión dulce. Recuerden que eso estimulaba opioides y cortaba el reflejo de la tos. Pero en cambio, si la tos realmente al evaluarla fuera insoportable, si perjudicara gravemente actividades cotidianas, eso es un asunto diferente. El paciente resulta que es locutor de radio, trabaja todo el día hablando o es profesor universitario. Obviamente que incluso el estar conversando te seca más vía aérea y te favorece más a tener carraspera y a tener tos. Entonces imagínate que este paciente que es profesor universitario, trabaja en la radio, se pase toda la hora, todas las horas. ¿Sí o no que eso ya es completamente anómalo? Ahí, en esa condición, puede ser indicado cambiar el fármaco. De lo contrario, no. ¿Por qué? Porque estos van a ser de los fármacos más eficaces que existen a nivel cardiovascular. ¿Estamos claros lo que digo? Otro de los problemas que puede darse debido al aumento de bradicinina, sobre todo en pacientes que son hipersensibles, es el desarrollo de edema angioneurótico. Esto sí es una reacción severa de hipersensibilidad basada en el mismo mecanismo de bradicinina y es muy grave. Si es que el paciente sufre esto, tiene que retirarse inmediatamente el fármaco y no debe volver a tomar nunca ningún otro inhibidor de la enzima conversora de angiotensina. Este es un caso dramático en donde el edema angioneurótico llegó a ser tan masivo que provocó la protrusión de la lengua. Y si es que ya incluso está protruida, no está sacando el paciente la lengua, se le salía de la boca porque protruía de lo edematizada que estaba. Es un caso publicado en el New England Journal of Medicine. Ya se imaginarán, si prolongan luego hacia atrás el recorrido de la lengua, que estaba comenzando a ocluir lo que era ya orofaringe y puede cortar vía aérea, y eso ya es muy grave. El segundo grupo de fármacos que actúan es, y por último, me olvido. No vamos a tener el efecto de la aldosterona, ¿no es cierto? Ha disminuido la angiotensina 2 y por lo tanto ya no hay el estímulo de secreción de aldosterona. Si ya no hay el estímulo de secreción de aldosterona, claro, ya no recuperas sodio, pero si ya no recuperas sodio, ya no secretas potasio. Por lo tanto, ¿qué ion comienza a quedarse adentro del cuerpo? El potasio. Potasio. Exactamente, comienza a quedarse potasio, por lo tanto, riesgo de reacción adversa, hiperpotasemia. Y el otro grupo de fármacos son los bloqueadores del receptor tipo 1 de angiotensina 2. Estos son los llamados sartanes. Los sartán, el cabeza de serie, valsartán es otro. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente eso, bloquean el receptor. Y los efectos farmacológicos exactamente los mismos que el otro. Son exactamente los mismos efectos del otro. ¿Con qué diferencia? Que como está bloqueándole al receptor, no actúa sobre la dipeptidilcarboxipeptidasa, por lo tanto, la bradicinina no aumenta. Si no aumenta,
no tenemos la tos, ni tampoco tenemos el edema angioneurótico. ¿Estamos claros? No hay ni la tos ni el edema angioneurótico. ¿Son más seguros que los IECA, los antagonistas ARA2? Sí, son más seguros. ¿Son más eficaces? No, son parecidos. La eficacia clínica en ensayos clínicos, perdón la redundancia, la eficacia en los ensayos clínicos, muestra que son parecidos, pero ya veremos artículos sobre el tema concreto para saber si es que realmente tienen eficacia para disminuir algunos desenlaces en mortalidad cardiovascular. En falla cardíaca sí hay estudios adecuados donde muestran que no son mejores que los IECA, no son mejores, son parecidos en falla cardíaca. Para hipertensión arterial ya lo veremos después a eso. No van a producir tos. ¿Significa que un paciente que hace una tos muy leve, muy simple, que no le afecta el día a día, tenemos que por esa tos cambiarle a un antagonista del receptor angiotensina 2? No, no es necesario. No si queremos manejarnos en una hipertensión arterial como medicina basada en evidencias. ¿Ok? Supongamos, ¿cómo se llama en cambio que estamos usando justamente estos fármacos, los IECA y los ARA2? ¿Los ARA2 pueden provocar hiperpotasemia? Sí, sí pueden provocar hiperpotasemia. ¿Por qué pueden provocar hiperpotasemia? Porque no va a haber la angiotensina que estimula la aldosterona. No va a haber. Y por lo tanto, aunque no produzcan tos ni edema angioneurótico, sí pueden producir hiperpotasemia. Tener en cuenta esto. Otra cuestión para terminar ya. El hecho de que provoquen hiperpotasemia y los diuréticos tiazídicos, en cambio, provoquen hipopotasemia, condiciona de que una combinación adecuada de tratamiento pueda ser diurético tiazídico con IECA. Sirve con manera compensatoria. ¿Ok? Pero en cambio, con fármacos antagonistas de la aldosterona puede volverse ya un riesgo a la hiperpotasemia. ¿Qué más? ¿Creen ustedes que tiene sentido darle a un paciente simultáneamente un IECA y un antagonista del receptor de angiotensina 2? Exactamente, no, Estefanía y Carla, sí. No tendría sentido dar las dos cosas porque estás actuando en la misma línea. Y hay médicos que mandan los dos fármacos porque dicen, es que como se produce angiotensina 2 en otros lugares del cuerpo y no solamente por la enzima conversora, por eso le mando el bloqueador. Sí, pero si ya estás bloqueando el receptor, ¿ya qué importa si se está produciendo por la ECA o por las otras cininasas periféricas, la angiotensina 2? El unir los dos fármacos lo único que va a provocar es más riesgo de hiperpotasemia. Eso es. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien. Para continuar con la clase, últimos 10 minutos, les voy a pedir una reconexión que consistirá en explicar cambios en lo que ha sido algunos esquemas de clasificación de la hipertensión arterial y que quiero yo comentarles para que luego cuando estén con los profesores de medicina interna no haya confusión, ¿ok? Ya, esta es una parte chiquitita que más es porque no quiero que se quede para la siguiente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahí concluyen todos los fármacos que son principales para una hipertensión arterial. ¿Hay otros fármacos vasodilatadores? Sí, sí existen otros vasodilatadores,
pero ya no se utilizan de manera muy franca para lo que es una hipertensión arterial esencial. Alguno de estos, como el minoxidil que mencionaré en una clase futura, puede ser ya para lo que llamaríamos hipertensión arterial refractaria, lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la clonidina, ¿ok? Ya, por lo tanto, voy a abrir el resto de recursos que tienen que ver sobre conocimiento, ahora sí, sobre la hipertensión arterial. Entonces, ahí tienen para trasnochar los siguientes 3 días. ¿Ok? Porque ya estaremos mirando fármacos de por sí para la hipertensión, la evidencia científica, van a tener que mirar esquemas de manejo, flujogramas, algoritmos diagnósticos y de pruebas, etcétera. Van a tener que mirar al respecto del manejo no farmacológico. Entonces, esto, ¿cómo se llama? Son cosas que ya de entrada se vienen. ¿Con qué voy a concluir hoy día? Con una explicación muy puntual sobre un asunto que tiene que ver sobre las definiciones de la hipertensión arterial. Son las que estaban ya en el aula, ¿ok? Son las que estaban ya en el aula. Les explico un poco rápidamente de historia, ¿ok? Esto estar atentos después, porque generalmente a veces hay confusiones de los profesores, en los colegas. Allá, por finales de los años 80, comenzaron a reunirse los primeros grupos de expertos, tanto en Europa como en Estados Unidos, para establecer guías de manejo de la hipertensión arterial. Eso dio origen a las guías europeas y dio origen al famoso Comité Nacional, ¿sí? Comité de la Junta Nacional, ¿sí? De Manejo de la Hipertensión Arterial en Estados Unidos, el Joint National Committee o JNC. Y salieron versiones 1, versiones 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos en la número 8. ¿Estamos? Ok. A lo largo de todas estas décadas, en esos documentos, y por algún instante hubo también las guías del OMS, ¿no? Que también fueron criticadas y luego desaparecieron. Pero siempre han sido los dos, y por lo general, las guías europeas coinciden con las norteamericanas, coinciden generalmente en sus definiciones y en sus recomendaciones. Bueno, hubo un divorcio. Muy rápidamente lo que voy a marcar aquí. Cuando se llegó al JNC 7, que son guías del 2003, ojo, y verán que hablo del JNC 7, necesito que recuerden esto, se establecieron justamente las categorías de hipertensión arterial, que son como las que ustedes ven en el aula, ¿ok? 140 en sistólica, 90 en diastólica, por encima de estos valores ya era hipertensión arterial. Y esto se mantenía igual, por lo tanto, con las guías de práctica clínica europeas. Sin embargo, después, en el 2014, la octava versión del JNC, del Joint National Committee, no cambió las definiciones de las cifras de hipertensión arterial ni las presiones blanco. No lo hizo, no lo cambió, se mantuvieron iguales. ¿Estamos? Se mantuvieron iguales, no discutió la definición. Para pacientes mayores de 60 años o menores o diabéticos se establecieron otras cifras objetivo, pero la definición de hipertensión no cambió. Sin embargo, ¿por qué hay confusión muchas veces entre algunos colegas? Por lo siguiente, porque en el año del 2017 salieron las guías, pero que no son JNC, son del Colegio de Cardiología Norteamericano y de la Asociación del Corazón de Norteamérica y del grupo de medicina familiar, ¿vale? Estas de aquí cambiaron las definiciones. Miren aquí, estos de aquí cambiaron las definiciones. Antes decíamos que 140-90 es hipertenso. Esta definición del 2017, exclusivamente hecha por el Colegio Americano de Cardio, no por la Junta Nacional de Expertos.
estableció que la hipertensión iba desde 130 de sistólica o de 80 de diastólica. ¿Se dan cuenta esto? Esto fue tenaz porque entonces tenías de repente a un montón de gente que siendo hipertensa no tenía tratamiento, o lo que es mejor dicho, teníamos a un montón de personas que no les considerábamos hipertensas y que ahora resultaba que eran hipertensos. Y que ahora resultaba que había que darles tratamiento. Cuidado, estas guías fueron muy criticadas, todavía hoy día son muy criticadas, porque por ahí dicen que se cuecen habas. Si tú tienes de golpe, entonces, más pacientes hipertensos y tienes que mandar más tratamientos, tienes que vender también más fármacos y ganas más dinero, ¿me entienden lo que digo? Ya Estefanía se dio cuenta. Estas guías, los creadores de estas guías, son los mismos promotores de un ensayo clínico llamado SPRINT, que buscaba mirar cuál es la presión ideal para bajar la presión arterial. Y esa información de ese ensayo está bien, pero utilizan esta información paralela de este mega ensayo para meterla en su análisis metaanalítico. Y ellos terminan diciendo clasificaciones y uso de fármacos que no eran lo más ideal. Además de que para el diagnóstico en esas guías necesitas el uso de recursos en línea que estaban en la página web de la Asociación Norteamericana de Cardiología para poder establecer el riesgo cardiovascular y decidir si le tratas o no. ¿Me entienden? Era bastante liado. Por eso no pegaron. Y por eso, ¿cómo se llama? Está en que JNC volvió a sacar un comunicado luego diciendo, mira, es el colegio norteamericano. Los de Joint National no hemos respaldado esa decisión. Y Europa no se pegó. Europa mantiene exactamente las mismas lineamientos. Y por eso es que con esa vamos a trabajar nosotros en el aula. Y esa tienen que saber. ¿Por qué les cuento esto? Porque algunos profesores confunden, y esto es lo que quiero que se acuerden, confunden las definiciones del 2017 hechas por el Colegio de Cardiología, lo confunden como si fuera el JNC8. No lo es. No lo es. El JNC no discutió, no modificó los diagnósticos. ¿Estamos claros? ¿Se acordarán para cuando se tomen con el profesor que tan pronto les va a decir que el JNC8 dice que hipertenso 130? Ustedes le dicen, no, profe. Son las guías del Colegio de Cardiología. ¿Estamos? Bien, ahí quedamos el día de hoy, señores, servidos. Ahora sí, a enfrascarse y a empaparse de un poco más de cuestiones de clínica y de lecturas de hipertensión arterial, juntamente con antihipertensivos. Abren recursos, ya resumen de esto el día de hoy, por favor. El siguiente tema que nos vamos ya es enfermedad coronaria. Y ahí seguiremos viendo por fármacos, pero la parte de clínica tienen que seguírsela comiendo, ¿ok? Una buena tarde, chicos. Les veo después. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Sonreídos, sonreídos, con cafecito en mano.